Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella tarde, aquí desde la ciudad de Omaha, Nebraska. En un momento estaré viajando para estar con un amigo de muchos años, el pastor Tony García, su esposa, la hermana Toñita. Bueno, quiero decirles que estamos muy bendecidos. Hoy es el último domingo del mes de agosto. Ya empezamos pronto septiembre. Seguimos en esta tremenda pandemia o pandemia. Bueno, quién sabe qué será. La verdad es que estamos viviendo un año apocalíptico 2020, como se los dije, la primera semana de este año en el mes de enero. Y bueno, donde quiera que usted se encuentre, puede ser México, Centroamérica, Sudamérica, estamos indiscutiblemente en la recta final. Hay un canto que siempre les comparto que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que orar. Debemos de buscar la presencia del Señor en oración. Y hoy día tenemos de verdad que un tiempo increíble que estamos viviendo. Es extraordinario, al menos en Estados Unidos. Y yo creo que en el mundo entero hay violencia, hay pánico, hay histeria, hay miedo, hay problemas en cada esquina del planeta Tierra. Vivimos un momento de verdad de mucha desesperación. Hay mucha gente que está angustiada, que está ansiosa. De verdad que hay mucho sufrimiento. Puede que usted esté en Europa, en Latinoamérica, en África, en cualquier lugar. Y de verdad que estamos viviendo momentos alarmantes, críticos y cruciales. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué papel juega la iglesia? Yo les he dicho en los últimos días que, como Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y tenemos una responsabilidad en esta tierra de comportarnos como tal. Yo creo que la iglesia, como organismo vivo, como cuerpo místico de Cristo, puede cambiar muchas cosas, puede literalmente afectar el destino de la misma humanidad. La iglesia bajo ninguna condición debe de quedarse marginada. Y por supuesto que una de las cosas que yo digo, un día de estos Dios nos llamará a cuenta de qué hicimos o qué no hicimos en cuanto a predicar la palabra, compartir la verdad. Judas decía que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Ahora, una de las cosas que la iglesia debería de hacer con mucha mayor frecuencia es orar. Y tenemos que orar y clamar y gemir y pedir a Dios que traiga cambios en esta humanidad, en este mundo. Yo en Estados Unidos, yo pido a la iglesia que está en Estados Unidos que debemos de orar como nunca hemos orado. Usted en su tierra también, México, Centroamérica, Sudamérica, porque la oración cambia todas las cosas. Yo digo, la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, si clamamos y gemimos, clama a mí, dice el profeta Jeremías, clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé. Hay que clamar, hay que gemir, hay que orar, sobre todo. Lamentablemente tenemos una iglesia que no ora, que no busca al Señor, que no gime, que literalmente no se postra delante de la presencia del Señor. Yo tengo 6 oraciones. 6 oraciones. Yo les he llamado mis 6 oraciones en este tiempo que estamos de pandemia. Número 1, mi primera oración es que nos amemos de corazón. La iglesia tiene que amarse. Jesús dijo: en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Es necesario que de verdad, que podamos amarnos, aunque tengamos diferencias. Oiga, Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28, a vosotros que me oyen, os digo, amad a vuestros enemigos. Si nosotros no podemos amarnos los mismos de una iglesia, ¿a qué hora vamos a amar a nuestros enemigos? Y esta es mi primera oración, que nos amemos de corazón. A veces hay tanto amor fingido, tanta hipocresía en la iglesia. Y a veces cuando nos miramos así como una sonrisa, en vez de amarnos verdaderamente. ¿Por qué? Porque las cosas que pueden pasar entre seres humanos, los roces, las indiferencias, la incompatibilidad, no vale la pena dejar que eso nos impida amarnos de todo corazón. Esa es mi primera oración, que nos amemos de todo corazón. Hace años había un canto que decía: amémonos de corazón y de labios no fingidos.
Y es importante que nos amemos. Así que donde quiera que tú te encuentres, de verdad, amémonos. Ámanos, amémonos. Ama a tu hermano, a tu prójimo, a tu enemigo. Ama, 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 ama. Si tú amas, tú serás feliz de verdad. No vale la pena guardar resabios, rencillas, rencores, sentimientos, pasiones desordenadas. No, sácalo en el nombre de Jesús. Está pudriendo tu corazón. Mi segunda oración, son 6 oraciones que yo tengo delante de Dios, es que nos unamos de corazón. Por supuesto que cuando yo digo que nos unamos en un mismo propósito. Y óyeme, hay cosas pequeñas entre cristianos, temas que no son salvíficos. No son cuestiones que afectan nuestra salvación, vaya. No son cuestiones poderosas, fundamentales, pilares de doctrina, no. Pero nos están dividiendo cuando debemos de unirnos. 2850 años atrás hubo un profeta glorioso, tremendo, fuerte, extraordinario, llamado Elías. ¿Se acuerda que Elías se enfrentó a los profetas de Baal, a Acab, el rey de Israel, y a Jezabel, y los llevó al monte Carmelo? Y cuando los de Baal empezaron a hacer su faramaya y su teatro y su drama y todo, Baal no contestó, le tocó a Elías. Y dice la palabra que Elías preparó el altar. Y dice que mandó a poner 12 piedras rodeando el altar. ¿Y por qué mandó a poner 12 piedras? Porque habían 12 tribus de Israel y las 12 tribus estaban divididas. Estamos hablando de los mismos hijos de Abraham, la simiente escogida. Ahora recuérdate que después del reinado de David y de Salomón, cada uno reinó 40 años, vino el tiempo de Jeroboam y Roboam, y entonces se dividen las 12 tribus. Judá y Benjamín quedaron en el sur, capital de Jerusalén, y las otras 10 se fueron al norte, haciendo la capital en Samaria. Esto fue un momento muy triste para Israel. 100 años después, estamos hablando del tiempo del profeta Elías, está en el monte Carmelo, y Elías dice, hay que preparar el altar, y manda poner 12 piedras rodeando el altar, indicando la importancia de la unidad entre el pueblo de Dios. Y por supuesto que puedes tener un nombre diferente. Hay iglesias donde las hermanas usan el velo, otras no usan el velo. Hay cosas pequeñas, pero no deben de separarnos ni dividirnos. Y la verdad es que en el tiempo que vivimos, mientras tengamos los preceptos y las columnas y los pilares y el cimiento más importante doctrinal, la escritura, la palabra, el evangelio, el poder de Dios, y creamos igual, debemos de estar unidos en la presencia del Señor. La unión es tan importante. En la unión hay fuerza también. Y debemos amarnos, número uno, en mi oración, y también unirnos de corazón, porque hay tanta división. Y aún en las mismas denominaciones y concilios, cada uno anda jalando para acá y que no, que yo soy mejor, que yo soy mayor, que yo soy el primero, que yo... ¿Qué importa? Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Santa Pentecostés, la Cuadrangular, la Samaria, la Príncipe de Paz, la Betel, la Betania. Por favor, es su nombre. Y hay iglesias que tienen diferentes nombres, pero tienen el amor hacia Dios, el Evangelio de Cristo, la doctrina bíblica, y debemos de amarnos. Pero la Iglesia de Jesucristo está tan dividida hoy en día, y a veces por cosas frívolas, superfluas, insignificantes, que no valen la pena. De verdad que sí. Que yo no me uno contigo porque en tu iglesia las hermanas se ponen aretes. Bueno, hay iglesias donde practican más conservadoramente la santidad externa. Otras no son tan conservadoras. Pero al final del día no fuimos todos lavados por la sangre gloriosa de Jesucristo. No me vengas con tu argumento, por favor. Trata por un momento de madurar, de establecer tu posición basándote en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay tantas divisiones hoy en día en la iglesia. En este momento hay más cosas que son más importantes. Estamos en una pandemia. El diablo anda destruyendo la humanidad. Hay millones de almas que están en la balanza. Hay gentes que su vida se puede perder eternamente. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Y por eso este ministerio, el hermano Gary Lee, está constante y continuamente llevando la palabra por las 4 esquinas del mundo. Y ustedes me han visto aún en la pandemia, todos los días ahí estamos afuera compartiendo el mensaje del Señor.
hablándole a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a todos aquellos que Dios pueda y me permita alcanzar con este mensaje poderoso de salvación. Por supuesto, la salvación solamente en Jesucristo, como dice la palabra. Y en eso no voy a nunca cambiar, porque nunca voy a comprometer que para la salvación solo Jesucristo. Soy cristocéntrico, Cristo es la piedra, la roca eterna, y en eso tenemos que basarnos. La tercera oración es que Dios, que permite que seamos misericordiosos y clementes. Y sabe que no hay misericordia hoy en la iglesia. No lo hay. No hay. Hay iglesias que si un hermano comete una falta, lo expulsan. Lo expulsan. Yo me pregunto si Jesús haría eso. Jesús le dijo a los que trajeron a la mujer adúltera, el de ustedes que no tenga pecado, lance la primera piedra. Ese es el corazón de Dios. Jesucristo vino a perdonar, salvar, limpiarnos con su sangre. Y si no hay misericordia, si no hay clemencia, si no hay piedad, por supuesto que yo no estoy diciendo que nosotros patrocinemos el pecado, que nos hagamos de la vista gorda, para nada. Creo en la disciplina, creo que hay un proceso, creo que cuando se falta a Dios, cuando se le falla a Dios, hay un proceso de disciplina, tiene uno que buscar a Dios, tiene uno que enmendarse a Dios, pero la Biblia dice que con espíritu de mansedumbre nosotros restauremos al caído. Y esto nos está mirando hoy en día. Hay corazones que son tan duros, tan faltos de piedad y misericordia. Y mi oración, Señor, si el Señor tuvo misericordia contigo y conmigo, ¿por qué nosotros no podemos ser misericordiosos? ¿Ah? Señor, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Es parte del Padre Nuestro. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de siempre. Y la Escritura dice, el Viejo Testamento, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, dice el Señor. Es importante pedir a Dios, Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. El sermón de la montaña, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Esto es demasiado importante. Los incontables de ustedes que me están mirando, mis seis oraciones. Número 1, que nos amemos de corazón. Número 2, que nos unamos de corazón. Número 3, que seamos misericordiosos y clementes. Número 4, que trabajemos y nos esforcemos a favor de las almas perdidas. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mira la humanidad cómo se encuentra hoy en día, tan perdida, tan desbalagada, tan descarriada. Enfoquémonos en este trabajo, en la gran comisión. Voy a ser claro contigo en este momento. Un pastor, un ministro, un predicador que invierte 1 hora, 10 minutos, tiempo en el púlpito, hablando de temas que no salvan, hablando de cuestiones que no afectan la eternidad en tu vida, literalmente no está siendo responsable. Las almas están en la balanza de Dios. Cuando yo voy a predicar el evangelio, yo voy a hablar de las cosas más importantes que conciernen la relación con nosotros, con Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Aceptar a Cristo, vivir para Dios, tener un arrepentimiento genuino, humillarnos delante de Dios. Y toco temas como el pecado, como arrepentimiento, como infierno, santidad, y toco temas también del rapto de la iglesia. Pero es tiempo, de verdad, de que nosotros nos enfoquemos y trabajemos a favor de los que están perdidos. El mundo necesita de Jesucristo. Hay que predicar, hay que ganar almas para el Señor. Hay iglesias que están 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando del bautismo. No, que si tú no estás bautizado de acuerdo a Hechos 2:38, escúchame claramente. El bautismo es importante, pero nos salva. Nos salva. El que estaba con Cristo en la cruz, el ladrón, uno de ellos, le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de bautizarse. Por supuesto que el bautismo es importante, es una obediencia, pero que una persona piense que es obligatorio en el sentido de que si no eres bautizado, por angas o por mangas o por algunas razones que hay personas que quizá no logran tener tiempo de bautizarse, ¿significa que no van a ir al cielo? Tampoco la Santa Cena salva.
Tampoco el lavado de los pies salva. Hay muchas cosas que la gente se ha equivocado. Hay que poner las cosas en su orden de prioridad. La salvación es lo más importante. Y yo creo que debemos trabajar y esforzarnos por predicar a Jesucristo. Predique a Jesucristo, el Hijo de Dios. Predique a Jesucristo. Es mi oración. Número 5, que nos avivemos en el Espíritu Santo. La iglesia hoy está más muerta que nunca. Más muerta que nunca. Yo llego a iglesias que dicen pentecostales de la A hasta la Z y están muertos literalmente. Oh, pero el Espíritu de Dios se está moviendo. Y la promesa del profeta Joel 2850 años atrás, que en los postreros tiempos el Espíritu será derramado sobre toda carne, eso lo estamos experimentando. Yo soy un recipiente, una bendición de hace casi 50 años cuando el Espíritu Santo tocó mi vida dentro de un lugar donde usted menos imagina. Y como judío nacido y criado en la sinagoga, yo recibí el bautizo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Sí, Gary Lee se convirtió a Jesucristo, le reconocí como mi único y mi exclusivo Salvador. El Señor tocó mi vida, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y constantemente y continuamente les he hablado de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo para todo. Sin el Espíritu Santo no podemos funcionar en forma correcta. El Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, nos da discernimiento, consolación, fortaleza, nos enseña, nos guía. Es importante. Y hoy en día tenemos una iglesia tan carnal, tan mundana, tan emocional. Y es bueno, somos emocionales, pero sin el Espíritu Santo no llegamos a ningún lugar. Es mi quinta oración. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tenemos iglesias muertas, literalmente. Está uno llegando a su servicio y están, no se siente la presencia del Señor. Mi sexta oración, que es una de las más importantes. Señor, prepáranos, prepara tu pueblo, prepara la iglesia para tu venida, porque yo sé que pronto Cristo viene. Te digo esto como nunca te lo he dicho. El rapto de la iglesia es inminente. Así como la pandemia tomó al mundo de sorpresa, así tomará el arrebatamiento al mundo de sorpresa. Créelo, tan seguro como que te hablo hoy, de Omaha, Nebraska, 30 de agosto del 2020, que la trompeta en cualquier momento sonará. Escucharemos la voz del arcángel de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Creo con todas mis fuerzas que somos la generación del arrebatamiento. Son mis 6 oraciones que le pido a Dios. Que nos amemos, que nos unamos, que seamos misericordiosos y clementes, que trabajemos y nos esforcemos a favor de las almas, que procuremos un verdadero avivamiento, llenura del Espíritu Santo y que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. David en el Salmo 39, versículo 12, si no me equivoco, decía: Señor, escucha mi clamor, oye mi clamor delante de ti. Y yo le pido hoy a Dios que escuche y oiga mi clamor también. Hey, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Visita mi página si hemos sido de bendición. Bendícenos también, bendice el ministerio y bendice la obra. Acuérdate siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.